Hace unos días que platicaba con Rappi, decía que la Alianza en México, pues los habíamos buscado y nos habían dicho, no, pues que está en viaje familiar y tal. Y pues obviamente Guillermo, el director ejecutivo de Alianza en México, que agrupa a las compañías de transporte por aplicación y a las que están en el tema de envíos y entregas, pues me llamó y me dijo, oye, no, ¿cómo crees? Y pues resulta que pues es un episodio muy fallido, digamos, del área de relaciones públicas. Y bueno, pues creo que hay una lección empresarial en términos pues de eso, ¿no? Que a veces la relación puede estar entre pues un ejecutivo con muy poca experiencia, poco sentido común diría yo, y bueno, pues eso es un punto delicado, pero Guillermo me dice, pues yo listo para platicar, porque obviamente este programa piloto que ha entrado en vigor en términos de las prestaciones para conductores y repartidores, pues es fundamental. Y por eso, Guillermo, echa la aclaración y muy agradecido contigo. Y disculpa que lo haya dicho al aire así, pero pues obviamente imagínate la reacción de nosotros, ¿no? Dijimos, ¿cómo es posible en este momento coyuntural? Pero acá estás y has estado muy metido en el tema, obviamente. Gracias. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias. Al contrario, gracias por el espacio. Oye, pues ¿cómo has visto, sobre todo cómo va esta etapa del programa piloto? Algo bien relevante es saber las cifras. En otros momentos hemos platicado y me dices, oye, no hay una cifra exacta, evidentemente, me costó trabajo la última vez con Rappi, pero primero entender y vamos delimitando el universo para saber cuál es ese impacto que puede tener. Sí, Rodrigo, es difícil saber los números porque cada empresa tiene sus propios, digamos, su propio recuento y obviamente dentro de Alianza y no lo comparten por ser empresas competidoras, pero lo que tenemos como datos oficiales, por ejemplo, al inicio cuando se presentó, te acordarás, el 16 de octubre cuando se presentó la iniciativa de reforma a la ley, se mencionaba un universo de personas que estaban en el régimen fiscal especial para personas que obtienen ingresos de 658,000 personas y decían inmediatamente después que según los cálculos de la propia Secretaría, aproximadamente 272,000 personas tenían un ingreso mayor a un salario mínimo. Ahora, después de esa discusión inicial, después de la reforma y que tuvimos la oportunidad de tener diálogo con ellos, se incorporó el elemento de ingreso neto. Entonces, bueno, esa cifra que mencionaba la Secretaría del Trabajo calculaba sobre ingreso bruto, pero digamos que podríamos tener de manera intuitiva un universo alrededor de esos números que ellos mencionaban, ¿no? Siguiendo su propia lógica. Claro. ¿Y cómo has visto primero la implantación? Porque hay varias cosas que no están del todo claro y no sé si ustedes ya las tienen un poco más visibles, que es, por ejemplo, hay algunos conductores que van arbitrando entre dos o tres plataformas y entonces entender ahí cómo se calcula y luego quién paga o si esto está acotado únicamente a que juntan el salario mínimo dentro de una sola plataforma y a partir de ahí ya se da el pago. ¿Qué hay de esos componentes? ¿Cuáles son las reglas o qué sí sabemos? Esta es muy buena pregunta, Rodrigo, porque hay esta duda muy recurrente de si se suman los ingresos de varias plataformas cuando una persona se conecta a varias. Y lo que dicen las reglas es que se calcula de manera individual. Entonces, si una persona se conecta con una empresa y alcanza el umbral del ingreso neto de un salario mínimo mensual, está asegurado por esa plataforma y si se conecta en dos y lo alcanza también, está asegurado por las dos plataformas, de la misma manera en que sucede actualmente con el trabajo convencional en donde podrías tener dos o más empleos formales, ¿no? Y ya pues ya proporcionalmente se hacen las contribuciones a la seguridad social por parte de cada una de las plataformas en donde esa persona alcance el estatus de trabajador subordinado discontinuo, como lo llama la ley. Claro. O sea que hay una base de datos que está concentrando la información de todos para que eso se pueda conciliar, ¿no? Porque cómo sabe una plataforma que en la otra ya alcanzó ese umbral o queda el registro, digamos, en las bases de datos del IMSS y entonces regresa el IMSS y les dice, oye, sí lo superó tu parte proporcional. Así sería la lógica de cómo está funcionando.
Sí, como funciona operativamente es que el día uno de este programa piloto, el IMSS ya tiene por parte de cada una de las plataformas un preregistro de todas las personas que están registradas en su plataforma. Esto sucedió al primero de julio a más tardar, ¿no? Entonces ya tiene el IMSS todas las personas que están registradas en Uber, en Rappi, en Didi, el primer mes empieza a correr este plazo para ver si juntaron o no el ingreso que se determinó como umbral. Las plataformas tienen 5 días, los primeros 5 días del siguiente mes para decirle al IMSS, a ver, todas estas personas si alcanzaron este ingreso neto y el IMSS tiene 10 días, igual que funciona en el resto de sectores, 10 días para determinar la propuesta de pago que tienen que hacer las plataformas y las plataformas tienen hasta el 17 de cada mes para hacer el pago de las personas que resultaron beneficiadas por la seguridad social en ese mes, ¿no? Y eso sucede, se hace otra vez un corte mes con mes, mes con mes, entonces podrías tener personas que pertenecen a una o dos o más plataformas en cuanto a los derechos de seguridad social en un mes y después nada más en una sola y después ya no y así, ¿no? O sea, esto se calcula mes con mes y pues eso es lo que habíamos hablado hace tiempo, Rodrigo, de que pues, plantea también unos retos importantes en el tema operativo, en el tema administrativo, en el tema de manejo de datos, intercambio de información con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Claro, ese es un reto importante. Ahora, en esta figura de trabajador discontinuo, ¿cómo está el tema de vacaciones? Supongo que pues, no están contempladas, ¿no? Porque en una relación, digamos, no bajo esta figura, pues hay un horario, que en este caso pues no aplica, y luego periodos vacacionales, etcétera. ¿Cómo funciona esa figura en este escenario? Y en las discusiones platicábamos eso, que por la naturaleza discontinua de estos servicios era complicado hacer ese cálculo, entonces lo que determinó la Secretaría del Trabajo en el artículo 290D, si no me equivoco, es que se incorporan, digamos, en este pago. Dice, el pago se hace por servicio, tarea, obra, y se incorporan en este pago ya la parte proporcional de vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, horas extras, que son estos otros, digamos, pagos que son difíciles de calcular en un escenario de trabajo discontinuo. Claro. ¿Y cuáles serán las medidas del éxito? Digamos, ¿cuáles son los puntos a observar? ¿Cuáles dirías tú que son, que estás ahí en medio y que, pues obviamente ahí en la alianza concentran, digamos, pues los puntos de preocupación gremiales? No gremiales, más bien me refiero de las empresas. Yo creo que una de las cosas que vamos a tener que observar de manera muy, muy detenida es cómo se desarrolla estos primeros 3 meses del programa piloto, recopilar toda la información que sea necesaria por el lado de la operación, identificar áreas de oportunidad que le podamos proponer al IMSS y hacer propuestas. Pero también en estos 3 meses, Rodrigo, tenemos la oportunidad de continuar con este diálogo que tuvimos ya con la Secretaría del Trabajo en el tema del ingreso neto. Nosotros para esta discusión del ingreso neto preparamos propuestas, hicimos algunos estudios. Al final la decisión de la Secretaría del Trabajo sobre cómo calcular el ingreso neto, pues la podemos ver ahí en lo que publicó el 27 de junio, si no me equivoco. Y es básicamente deducir del ingreso bruto el uso de la plataforma como herramienta tecnológica. Nosotros creemos que hay todavía mucho margen para continuar discutiendo ahí qué posibles adicionales elementos podemos incorporar, sobre todo para que la medición del ingreso neto y de la contribución de las plataformas a este modo de trabajo sea pues lo más apropiada, lo más cercana a la realidad en cómo funciona y con una metodología que sea robusta y que aguante cualquier justificación, ¿no? Claro. Guillermo, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para hablar un poco más. Es un tema muy relevante, sobre todo por los números que dabas al principio, que dabas a conocer. Creo que hay mucho interés de muchas personas y sobre todo, además, pues sí es un experimento que México pues lo está impulsando. Obviamente esto está en el centro de la discusión, diría yo, incluso global, en cuanto a los conductores y repartidores de las plataformas tecnológicas en este segmento. Guillermo, tú eres un gran economista.
¿Cómo evalúas, digamos, se modifica la estructura de costos? ¿Qué tanto se ve? Todavía estamos en la etapa piloto, entonces no hay números totalmente establecidos, sobre todo porque en la estructura de costos no solo es lo que aportan las empresas, que es el 90% de la contribución, pero además, y lo que platicábamos hace un momento, el costo operativo de implantación, que no es necesariamente sencillo. ¿Cómo lo ves y cuál puede ser el efecto, ya sea en precio final? Como hay competencia, pues a lo mejor ahí se comen el margen un poco, cada empresa lo va a ir decidiendo, pero ¿qué tan significativo es? Pues Rodrigo, yo creo que cada empresa está haciendo esa evaluación sin duda y por supuesto que esta implementación de la reforma implica costos por las dos vías que tú mismo mencionas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la decisión financiera, la decisión de mercado que toma cada empresa? Eso va a estar determinado pues individualmente y también dependiendo mucho de las condiciones de competencia. Algo en lo que en las pláticas fue recurrente, no solamente con las autoridades, sino con las comunidades de repartidores y conductores, es que todos queremos que esta reforma de seguridad social, ya como está planteada, ¿no? Tuvimos la oportunidad de discutir, de presentar propuestas de nuestra opinión, y queremos seguir teniendo la oportunidad porque creemos que todavía hay avenidas de mejora en esto. Pero un tema recurrente es que todos coincidimos en que queremos que esto salga bien, que haya resultados positivos en cuanto a la seguridad social y también pues que esto al final del día siga siendo una manera atractiva para las comunidades de repartidores y de conductores de obtener ingresos, ¿no? Entonces también esto entra en esa consideración de la decisión individual de cada una de las empresas, ¿no? Que las personas que se conectan sigan encontrando un atractivo en hacerlo en cuanto a sus ingresos, que sigan disfrutando de los beneficios que ya tienen estas plataformas por su propia innovación tecnológica, que es la libertad de escoger cuándo trabajar, cómo, con quién y en qué momento del día. Y eso también es parte de las consideraciones de todo este proceso, ¿no? Estamos en una etapa muy interesante de los 3 meses porque es justamente cuando ya estamos en la oportunidad de recopilar datos reales sobre cuál sería el impacto de esto, ¿no? Te decía al inicio, pues hubo una estimación inicial de la Secretaría del Trabajo, hay que contrastar esos números con la realidad y después tomar las decisiones corporativas que sean necesarias de manera individual. Sí, y va a ser bien interesante ver qué tanto esto fue un incentivo y creció, digamos, pues los trabajadores que a lo mejor decidieron pasar el umbral del salario mínimo o no. De repente, platicando con algunos de ellos, pues no necesariamente están tan informados, ¿no? Al menos en mi experiencia totalmente empírica, pero probablemente, bueno, pues esto se corre rápido la voz y será importante. ¿Hay algún otro elemento que contempla la ley, por ejemplo, en cuanto al activo, mantenimiento, algún otro aspecto más allá del tema de la seguridad social en específico que contemple este programa piloto y que se ha hablado poco? No, Rodrigo, básicamente es eso, ¿no? El acceso a los diferentes beneficios de la seguridad social, no solamente a la atención médica, sino a todos los demás beneficios. Una cosa que no es parte de la reforma, pero que fue parte de la discusión y que también vemos como positivo, menciona, es que los impuestos no cambiaron, ¿no? O sea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT determinó que independientemente de que un mes una persona sea trabajador independiente o sea trabajador subordinado para efectos de su contribución a la seguridad social, en términos fiscales, siguen siendo parte de este régimen especial, ¿no? Entonces siguen pagando lo mismo de ISR y de IVA que como si fueran pues trabajadores bajo el régimen general, ¿no? Bajo el régimen especial más bien de personas que generan ingresos a través de plataformas digitales, ¿no? Eso es importante. Y el tema que tú mencionabas al inicio también me parece muy relevante, Rodrigo, el tema de la información, de la difusión. Tu percepción me parece que es muy, muy correcta. Necesitamos trabajar en estos meses en una difusión y esta es una tarea colectiva, responsabilidad
tanto de Alianza IN, ¿no? En su rol de interlocutor con otros actores del ecosistema, como de las plataformas mismas que lo hacen a través de sus canales, de su propia plataforma, los canales de información de su propia plataforma, y también de las autoridades, ¿no? Nos comentaba el IMSS que va a generar también algunos materiales explicativos de fácil lectura, y ojalá entre todos podamos aclarar muy pronto todas las dudas que hay. Para eso también reitero pues la disposición de nosotros para estar atentos a cualquier pregunta, comentario, duda que tengan las personas que son directamente beneficiadas por esta reforma. Pues Guillermo, te agradezco mucho la entrevista y bueno, pues estaremos pendientes de este asunto. Es una fuerza laboral enorme. Si la vemos pues en esos números que ya has descrito, sería el principal empleador, ¿no? Considerando por unidad, digamos, si vemos Pemex, que es uno de los grandotes, o Walmart, etcétera, y de ahí la relevancia de ello. Y sobre todo ya hay algo que eso, bueno, tú como economista pues es fascinante, pero de repente veo en el mundo pues ya procesos de automatización, ¿no? En ciudades en Estados Unidos las entregas las hacen como unas hieleras con rueditas autónomas. Los Waymos en la Unión Americana ya realizan 250,000 viajes semanales pagados, y me parece que de repente pues estamos generando los incentivos adecuados para que esa automatización pues avance. Claro, en una realidad mexicana pues cuánto duraría una hielerita sin que la vandalicen, ¿no? Pero creo que también son elementos importantes a considerar, que no es, digamos, en la Alianza en México no es como se está analizando, pero creo que pues sí, es importante verlo como país, y tú como economista, bueno, pues debe ser fascinante estar viendo estos datos. Por lo pronto agradecerte mucho y bueno, hechas las aclaraciones del caso, mi estimado Guillermo. No, muchísimas gracias, Rodrigo, por la aclaración, pero sobre todo por el espacio para compartir la visión de la industria a través de tu medio. Gracias, Guillermo. Ahí escuchamos a Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza in México.